Con la situación en Europa conflictiva de lo que serían las protestas agrícolas, las manifestaciones, los levantamientos que se han visto en los últimos días cada vez de una manera más contundente, porque esto ya viene hace varias semanas. También recordemos que hace otro tiempo atrás, el año pasado, incluso mucho antes, también en algunos países se venían desarrollando este tipo de protestas. Tractorazos, podríamos decir, que ocurrieron en distintos países, se fueron sumando, por cierto, y han sido cada vez mayor desde lo que ha sido el comienzo del año 2024. En Alemania principalmente se han visto estos movimientos, estas manifestaciones, que luego fueron replicando cada vez más. Hay razones y causas cada vez muy diferentes, muy diversas, porque también depende de lo que es cada gobierno en cada país, de las políticas que establezcan con sus agricultores y también en sí un reclamo común contra la Unión Europea de todos estos agricultores. Tenemos el caso, por ejemplo, que se asumó recientemente de Ucrania, perdón, de Polonia, con respecto a Ucrania, los agricultores de Polonia, que lo que buscan es impedir que ingrese el grano, los cereales de Ucrania, por la cuestión del Mar Negro, donde no pueden realizarse las exportaciones a través de allí. Entonces, una vía es hacerlo a través de una frontera libre que tienen los camioneros para atravesar por Polonia y luego ir a otros países de Europa, lo cual afecta los precios de estos granos y de los cereales en el resto de los países. Por eso los polacos están enojados en ese sentido contra esta medida de parte del gobierno polaco, que lo que debería hacer es cerrar la frontera, pero bueno, también se vería afectado a Ucrania. Es decir, es bastante compleja la situación en lo que refiere al comercio de los granos y los cereales. Por el lado de Alemania hay una cantidad de políticas, digamos, por parte del gobierno que tienen que ver con una reducción del presupuesto. El Tribunal Constitucional alemán fue quien dio esta normativa, ¿no es cierto?, esta sentencia contra el gobierno, diciendo que hay que hacer una reducción en el gasto. ¿Y quiénes son los más perjudicados en materia de la reducción? Bueno, claramente los agricultores, donde también además se han visto complicados por aumentos de impuestos, aparición de nuevos impuestos. Por ejemplo, en el caso de los tractores, de los vehículos de las compras, anteriormente no tenían impuestos, ahora sí. Tenían una exención anteriormente, luego también se han visto perjudicados por lo que tiene que ver con el aumento de costos en algunos insumos, y esto va en general para el resto de la Unión Europea, los aumentos en los insumos. Otra problemática también tiene que ver con los aumentos en los precios de la energía, sobre todo se da en Alemania, que es uno de los países más perjudicados después de los problemas energéticos a causa del conflicto con la importación de lo que es la energía rusa. Tiene que ver también con el enfrentamiento que, claro, conduce a los agricultores contra el gobierno de socialdemócrata de izquierda, liberal, verde, que busca justamente cumplir la Agenda 2030 y la Agenda de la Unión Europea en la reducción de las emisiones. También se vio principalmente esto en su momento y ahora también en Holanda, también se ve en Bélgica, justamente en Bruselas, donde en el Parlamento Europeo se vieron imágenes del fin de semana, el jueves y viernes, donde se llegó a un asedio contra el Parlamento Europeo, que estaba justo en ese momento en sesión, estaba justamente tratando una de las principales normativas que se vinculaban a la aprobación de un proyecto para enviar 60.000 millones de euros a Ucrania. Entonces, claro, todas estas políticas enardecen aún más a los ciudadanos europeos, que se ven afectados. Claro, hay dinero hay una cuantiosa, ¿no es cierto?, cuantiosas cantidades de dinero para los ucranianos, pero no hay para los ciudadanos, para los agricultores, y incluso se ven asfixiados con mayor cantidad de impuestos. También tenemos el caso de los precios del diésel en Alemania, que también se ve afectado, los costos cada vez más altos, la pérdida de las subvenciones graduales por parte de Alemania con lo que refiere en materia energética.
estas subvenciones que hacía el gobierno las van retirando gradualmente con la excusa del presupuesto alemán que tiene que reducirse. Por lo tanto, también esto se vio en Francia la semana pasada, justamente, donde se veía a los camioneros, a los tractores, bloquear distintos sectores de Francia, las grandes carreteras, las grandes rutas, donde llegaban los bloqueos incluso a cerrar París, mientras se daban algunos hechos bastante curiosos, como era Emmanuel Macron en Suecia con el rey Carl Gustaf de Suecia, en Estocolmo, en una cena de gala que hacía recordar, parecía esas cenas, ¿no?, en otros tiempos de las realezas, y la población sufriendo hambre y miseria. Bueno, ellos mientras estaban de gala había protestas del pueblo francés junto con los demás países que también se sumaron. Italia, se sumaron Portugal, España. Y por cierto, también en esta votación que restaba la aprobación de Hungría para enviar fondos a Ucrania, fondos por el conflicto con Rusia, estaba Víctor Orbán, quien se hizo presente en las manifestaciones en Bruselas y dio su apoyo a los agricultores que se encontraban protestando en ese momento. Grandes cantidades, miles, cientos de miles son quienes es el campo el que mueve a estos países. Además están luchando con lo que refiere a la importación de alimentos fuera de la Unión Europea, que justamente también provocan que la población elija un alimento que no tiene su origen dentro de estos países de la Unión Europea por lo costosos que son. Por lo tanto eligen obviamente precios más accesibles que vienen de alimentos que son importados de fuera de los países de la Unión Europea. Así que ese es el resumen básicamente en general de lo que está pasando en Europa, que todavía continúan estas protestas y seguramente se podrían llegar a agravar aún más si no hay un cambio en las políticas tanto locales como de la Unión Europea. Y en algún momento se vio, ¿no?, como en el gobierno de Holanda, para reducir las emisiones, compraba las tierras agrícolas a los agricultores y hacía evitar justamente esas emisiones también de los ganaderos. Pero bueno, así están las cosas en Europa. Veremos cómo se siguen desarrollando en los próximos días esta situación. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.